Bueno, muchas gracias por estar hoy día aquí y quiero que partamos dándole un gran aplauso a Alia Trabuco, gran escritora chilena que nos acompaña hoy día en la Cátedra Mujeres y Medio. Quiero decirle a Alia que es un honor tenerla aquí, realmente es una escritora chilena muy destacada, yo creo que una obra original, profunda, y además una gran pensadora, para mí una intelectual pública es Alia también, en el sentido de pensar a Chile, de ayudarnos a entender mejor nuestro país y nuestro mundo a través de su obra, así que es un gran honor que esté hoy día con nosotros. Muchas gracias, yo muy contenta de estar acá, gracias Paula por la invitación. En cuanto me contactó Paula dije, ya sí, qué interesante, esta cátedra de la que yo también ya había oído mucho, así que feliz de estar acá y estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo te voy a hacer algunas preguntas, vamos a conversar y también, por supuesto, hay muchas preguntas de tanto los alumnos y alumnas de la cátedra como de las personas que nos acompañan hoy día que han venido de fuera, así que sea una conversación y también, obviamente, tú vas comentando lo que te vaya pareciendo, Alia. Bueno, tu obra, La Resta, Limpia, La Homicida, pone foco en una representación de género de mujeres que están como fuera, ¿no? Como, o mujeres de las cuales no se habla o se habla con cierto prejuicio o con cierto temor. ¿Cómo fue que te conectaste con ese tipo de historia y por qué es importante para ti desarrollarla? Diría que como eso se manifestó más claramente, no tanto con La Resta, pero sí evidentemente con Las Homicidas, y que el modo de llegar a ese, o sea, a ver, hay algo previo a los libros, que es que yo desde joven, como las chicas que están acá, estaba ya muy interesada en el feminismo. O sea, yo estudié Derecho, soy una muy renegada abogada, pero cuando ya estaba estudiando Derecho, por ejemplo, estuve muy metida o más bien incité y organicé toda una campaña para que hubiera por primera vez en la Facultad de Derecho una cátedra, un curso de género y derecho. O sea, yo ya como que venía con el interés del tema del feminismo previo a la escritura. Y luego, cuando empecé a hacer un doctorado, yo pretendía escribir sobre otro tema, que era la literatura y la escritura generada, escrita en cárceles. Eso me llevó al libro Cárcel de Mujeres y eso me llevó a este tema. Y enseguida me di cuenta de que era algo que me apasionaba, porque era una manera como de hacer confluir tanto el tema jurídico que a mí me seguía interesando, como la cuestión literaria y el tema de género de estos casos, que eran casos súper difíciles de abordar. Eran casos como donde podía yo ser mal interpretada, digamos, como por qué la Alia se pone a hablar de mujeres asesinas cuando justo estamos recién visibilizando que las mujeres son asesinadas, ¿no? Entonces era un terreno como pedregoso, pero a mí siempre me ha parecido que en esas zonas es donde como se puede generar el pensamiento crítico de manera como más interesante. Entonces eso dio lugar a que yo escribiera muy apasionadamente Las Homicidas, y de Las Homicidas se terminó desprendiendo Limpia, que también tiene ese carácter, ¿no? De preguntarse por personajes que están por fuera de los márgenes de lo que suele ser representado y de las formas en que suele ser representado, porque es como también el cómo se representa y no solamente el qué. Sí. Las Homicidas, como decías tú, es arriesgado, ¿no? Contar estas historias de mujeres que han asesinado, tema de género y la violencia, ¿no? Como dices tú también, Alia, en general estamos como visibilizando la violencia ejercida sobre, no la violencia ejercida desde las mujeres. ¿Cuál de esas historias fue para ti más difícil de contar y por qué? Porque son historias distintas, sí, que tienen connotaciones distintas. Está desde esta persona que asesinó con la historia de las mamaderas envenenadas, estaba contando antes a los alumnos, una historia que fue como muy impresionante en su época, no en la mía, pero recuerdo que los padres contaban esta historia como con terror, hasta otros asesinatos de otras mujeres que han asesinado, ¿no? Sí. Cada caso tuvo su dificultad histórica, o sea, de primero contextualizar a esas mujeres en relación a su tiempo, ¿no? Tratar de entender el tiempo para tratar de también entonces ver de qué modo ese asesinato resonó en su época, porque es distinto que en la actualidad, entonces implicó como una investigación de carácter más histórico, pero te diría que indudablemente fue ese caso, el de las mamaderas envenenadas, el de María Teresa Alfaro, el más difícil de abordar, creo que por una razón muy sencilla, que es que el hecho de asesinar niños, ¿no?
es irrecuperable esa figura, es una figura muy difícil de justificar, de empatizar, ¿no? Y que eso yo lo concluí de manera inmediata, porque como bien dices, fue un caso del que habló, o sea, todas las revistas y diarios de la época estaban empapeladas sobre este caso. Y sin embargo, o sea, uno le pregunta a sus padres, a sus tíos, todos se acuerdan del caso de la TT. Y sin embargo, era muy llamativo que sobre ese caso no hubiera habido cuentos, obras de teatro, novelas o algún tipo de recuperación de carácter artístico, porque en todos los otros que yo había investigado y en otros que quedaron fuera del libro, en todos había un montón de recuperaciones, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué hay en este caso que es tan irrecuperable? Y ahí emprendí este desafío de decir, a ver, voy a intentar escribir yo una pequeña ficción sobre este caso y que me reveló efectivamente esta serie de trampas que había en la representación y de dificultades que me hizo pensar, hay algo aquí en el hecho de que sea la trabajadora doméstica que está encargada del cuidado, quien finalmente termina perpetrando estos asesinatos de niños, como los seres más vulnerables, digamos, que podemos pensar socialmente, que hace que los casos sean realmente difíciles. Y eso tal vez lo hizo uno de los casos más interesantes. Sí, y que además provocó como cierta controversia. Totalmente, ¿no? En su momento, sí, una controversia que también en su momento para mí fue, bueno, yo no soy muy fanática de las controversias, pero en su momento fue para mí difícil, pero al mismo tiempo fue súper decidor, porque lo que estuvo a mi juicio, yo luego escribí un epílogo, que es el que circula en el libro, que probablemente si lo leyeron ese, el que ya viene con ese segundo epílogo, donde llegué a la conclusión de lo que había complicado más, o había, digamos, provocado esta reacción de la familia, tenía por un lado que ver con el hecho de que yo viniera a hablar de este caso 50 años después, cuando ellos preferían, digamos, que la cuestión se mantuviera de manera como un poco más secreta, pero sobre todo con el hecho de que yo en esa investigación llegué a la conclusión, leyendo las sentencias, no con una conclusión imaginaria, porque está ahí, digamos, de que había habido un tema con el aborto, específicamente en ese caso, ¿no? Que es que a esa trabajadora, María Teresa Alfaro, que había quedado embarazada, la habían presionado a abortar, ¿no? Y ella lo dice en la sentencia judicial. Y yo lo digo entonces en mi libro. Y entonces digo, bueno, esta mujer estaba enojada porque la presionaron a abortar más de una vez, ¿no? Y fue ese punto en una familia católica el que, por supuesto, que dijeron, jamás nuestra madre hubiera presionado a abortar a esta mujer. Y yo, bueno, digo, esto está en la sentencia judicial, digamos, ¿no? Y ese punto, que fuera el aborto el que generara esa reacción y esa controversia, a mi juicio, también hablaba tan claramente del Chile actual, de qué tipo de temas, digamos, producen ese tipo de reacciones y ese tipo de divisiones, que yo llegué también de nuevo, por más que fue un momento difícil, concluía muy claramente que en estos casos y en estos temas tan antiguos, de nuevo, operaba como una especie de reflejo del Chile actual, ¿no? Y de los temas actuales. Así que, bueno, polémicas difíciles o no, terminó siendo un caso muy interesante para pensar Chile desde el presente, que es algo que a mí como me apasiona mucho. Sí, y además Las Homicidas salió el 2019, como justo antes del estallido, ¿no? Sí. Y después vino el estallido, y tu siguiente novela, Limpia, se publica el año 22, pero su arco narrativo termina en el estallido, ¿no? Es muy interesante, no voy a spoilear a quienes no la han leído, pero se la recomiendo muchísimo. Yo soy una fan completa de los de spoilers. Ya, bueno, spoileamos los que nos van a ver después en el archivo que va a quedar de esto. Es que, bueno, retomas, ¿no?, el tema de la trabajadora de casa particular, el cuidado, la violencia, esta idea también del cuidado como opuesto a la violencia, ¿no? Como esta idea de la maternalidad o del cuidado asociado a lo femenino, ¿no? Que parecería como imposible de cometer violencia desde ese lugar del cuidado, ¿no? Todos estos son temas que estamos hoy día debatiéndolo y que además son como temas permanentes, ¿no? El cuidado en la sociedad actual. ¿Quién cuida? ¿Cómo cuida? ¿Por qué el trabajo de cuidado recae en un 90 y tanto % sobre mujeres? De los ancianos, de los niños, de todas las personas que necesitan cuidado en una familia o en un espacio, ¿no? Y por otro lado, esta idea de como una cierta distancia entre lo femenino y la violencia por esta idea de lo maternal o del cuidado, ¿no? Asociada exactamente ahí. ¿Cómo te planteaste eso? Te diría que, a ver,
limpia, como decía antes, se desprende de ese caso del que estábamos hablando, en el que yo traté de escribir un pequeño cuento. Ese pequeño cuento está en Las Homicidas, pero yo cuando escribí ese cuento en realidad escribí mucho más, ¿no? Y pensé, chuta, parece que acá hay una novela, parece que no me interesa tanto el tema del asesinato ya, que quiero trabajar esta figura de manera más contemporánea, y así empezó como a surgir esta voz, que termina tratándose de la voz de Estela. Entonces diría que fue menos los temas que la voz me fue guiando a la escritura de esa novela, donde efectivamente la pregunta de quién cuida y cómo se subcontratan esos cuidados, quién lo hace, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en la novela parece ser siempre la patrona la que está como encargada de las órdenes y de comandar las labores de la trabajadora, porque el marido evidentemente no tiene ese deber, ¿no? Entonces, como de qué modo se producen esas formas de contratación que son muy delicadas porque ocurren dentro de la casa, con límites muy difusos de los horarios, de qué labores sí corresponden y qué labores no corresponden, y donde la violencia está en actos muy sutiles, ¿no? Donde esa pareja no es necesariamente una pareja, estos patrones, digamos, no son seres malévolos que la están maltratando de manera terrible, pero en pequeños actos sí están ese germen de violencia de clase, digamos, y que también está cruzada por violencia de género. Y por otro lado, en Estela hay pequeños actos también de rebeldía y de violencia, como para pequeños actos de rebelión. Claro. Entonces, que tampoco son muy grandes, pero que también están ahí, ¿no? Como una especie de tensión permanente. Y creo que, bueno, que eso más que abordado temáticamente como hace la ficción, o sea, la ficción no tematiza en general, o la que yo prefiero, no tematiza de manera como, bueno, ahora voy a abordar el tema sino que representa, aborda, va de manera oblicua rozando estos temas para que uno después como que se quede como, chuta, a ver, ¿qué pasó acá, no? ¿Por qué reventó la licuadora con una piedra? Claro, una escena muy notable en que ella al pisco sour le echa piedra, con lo cual la juguera obviamente se revienta, y no hay pisco sour en esa comida, algo que la dueña de casa lo que más quería era que hubiera pisco sour. Es muy interesante cómo rompe ese pisco sour. Ahora, los personajes femeninos está Estela, ¿no? Que vamos a hablar largo de ella, porque es un gran personaje construido también fuera de cualquier estereotipo, ¿no? O sea, o de la idea que uno puede manejar. Está la patrona, la dueña de casa, también con sus frustraciones, con sus pastilleros, con comiendo pura rúcula y pasto, pero después zampándose una marraqueta con queso en la noche, con una copa de vino escondida, ¿no? Como esa vida, la niña, ¿no? Y un personaje, está la mamá, que es un recuerdo, un personaje muy importante porque es una mamá de Chiloé, una mamá que es como el sentido común, el afecto, ¿no? Como el cable a tierra de ella. Y está un personaje femenino que a mí me gustó mucho, que es la perra, ¿no? La perrita Quiltra, que ella aguacha, en el fondo que se aguacha a ella y que gatilla como el desenlace de la novela. ¿Te apareció este personaje de la perrita así como una figura, una presencia importante en la novela? Me parece, o sea, que el modo en que la estás... Me gusta mucho que sea además reivindicada como personaje, sí, porque lo es, ¿no? Es un personaje que no habla y que sin embargo comunica tremendamente todo un espectro afectivo que de lo contrario está fuera de la novela por lo dura que es la novela, ¿no? O sea, por el tipo de conductas y de vínculos que tiene Estela con los patrones, con su entorno, ¿no? Con Santiago. De pronto este personaje, este animal al que ella guacha sin querer, pero porque como que no puede con su propia ternura, digamos, en ese momento, ¿no? Porque Estela no se quiere encariñar y sin embargo la termina aguachando igual, ¿no? Y este personaje es la que como descalabra de algún modo una estructura más rígida de la historia, ¿no? Donde ella empieza a querer a la perra, pero la niña también empieza a querer a la perra y entonces hay una suerte de vínculo a través de ella, un secreto, una lealtad, ¿no? Con ese animal, que también la vuelve a vincular con su origen, que tiene que ver con el sur y otras relaciones con los animales y las plantas, ¿no? De carácter muy distinto a la cuestión urbana. Y yo diría que es un personaje fundamental del libro. Yo siempre comento que para mí la escritura del momento en que la perra muere, una fiesta de spoilers es esto, ese momento fue para mí muy difícil de escribir y muchas personas me han dicho que es de los momentos más duros de la novela, pese a que es una novela súper dura, o sea, con momentos que yo diría igualmente pesados y que sin embargo esa es la que uno dice ¿por qué? ¿Qué hay en ese vínculo
de vulnerabilidades en el fondo que produce esa como reacción afectiva. Y creo que es un personaje esencial porque abre también a Estela, que está muy defensiva en una vida muy ruda, la abre a una vulnerabilidad que luego la contraataca, ¿no? Y eso también es duro, es difícil. Sí. Es interesante, Alia, porque también está ahí, como decías tú, la diferencia, o sea, el quiebre entre la vida urbana, sobre todo en este barrio que yo imagino que es como la Dehesa o Santa María de Manquehue, esos barrios donde no pasa micro, no hay vereda con gente caminando, no hay como una vida de barrio, podríamos decir, de gente transitando, y el campo, ¿no? Entonces estos animales que aparecen, que está la perra, que totalmente personaje muy, y que creo que gatilla además como el desenlace, ¿no? Es muy importante. Sí. Y los ratones, ¿no? Como que cuando aquí aparece como esta animalidad, está ella y también están estos ratones gigantes, ¿no? Que aparecen en esta casa y que empiezan a perturbar el orden, ¿no? El orden de todo, que se escuchan caminando, que todos empiezan a estar nerviosos por los ratones y que empieza también a aparecer como a mostrar la vulnerabilidad de esa familia a través de que están con estos ratones que no saben qué hacer con ellos, ¿no? Sí. Y el veneno que tiene que ella administrarle a los ratones y que por alguna razón deciden no. Sí, y también está como, creo que tiene que ver con la vulnerabilidad de la casa, como que la novela casi entera transcurre en espacios encerrados, ¿no? Está, sí. O sea, está lo que ella cuenta, que en un 90%, 95% ocurre al interior de esa casa, salvo sus recuerdos del sur, ¿no? O sea, pero está ocurriendo siempre en el interior de esa casa y que ella está narrando desde un encierro, innominado, pero desde un encierro. Entonces, ¿qué pasa cuando esa casa, que es un espacio claustrofóbico, como que de alguna manera es abierta, ¿no? O queda vulnerada por estos animales, que además son, de manera histórica, animales que a los seres humanos nos producen mucho terror, ¿no? Por la peste bubónica, por los motivos, como yo creo, un poco atávicos a las personas nos producen en general pánico o mucho asco, y son muchas, ¿no? Las que no se ven, solo se ve una, pero parecen ser muchas, como muchas ratas que están invadiendo la casa de manera real y también una especie de símbolo. Y que rompen esta perfección del hogar y este lugar que parece tan clausurado y de alguna manera la abre, ¿no? La abre tal como la abre la presencia de la tele, que está también prendida, como trayendo noticias de afuera, que creo que son como dos elementos de volver a fragilizar esa casa. Y claro, a ella le dicen que administre el veneno, que ella se encargue, ¿no? Porque ni siquiera esa es la palabra, encárgate, como ni siquiera se nombra, ¿no? Encárgate de este problema. Y ella no se encarga, ¿no? O sea, ella actúa, hace los signos de que se va a encargar, aparenta encargarse y no se encarga. Porque también creo que Estela tiene una relación diferente, por un lado con los animales, pero por otro lado hay algo ahí, o sea, ¿por qué una rebelión, ¿no? Exacto, ¿por claro. qué no encargarse? ¿Por qué desobedecer? ¿No? ¿Por qué permitir entonces que esos ratones potencialmente peligrosos se queden en la casa? Así que y creo que están a mí los ratones en la literatura me encantan, como son siempre figuras que uno dice, uy, como ahí vienen los ratones. Y además este ratón era grande, sí. Era como terrorífico. Como decías tú también, Ali, está la casa como representación de esta familia, la psiquis también, bueno, la casa sí. Es eso, ¿no? Y está este lugar como que es como la pieza del planchado, la pieza del lavado, donde está la perra, donde entra la Yani, que es la perra, ¿no? Está ella, está la niña, como este espacio entre la cocina, la pieza del planchado, el patio, ¿no? Que luego es electrificado y en el fondo por miedo a la delincuencia y que entonces se transforma también en un lugar que tiene una frontera muy peligrosa. Y ahí, claro, es como este afecto entre la niña, ¿no? Esta niña que se cría con los cuidados de Estela, pero que a la vez está separada de ella, es como una relación muy ambivalente. ¿Cómo trabajaste estos dos personajes y su vínculo? Me costó mucho y al mismo tiempo como que me hizo pensar mucho en las representaciones de la niñez y en cómo en general las niñeces están representadas de manera como un poco naif, ingenua, donde los niños nunca tienen mucha responsabilidad en nada o nunca cachan mucho, ¿no? Son como... y pensaba que había algo de eso en la literatura que no es verdad. O sea, que las niñeces, al menos en el presente, son más opacas. Los niños a veces pueden ser muy crueles y muchas veces entienden mucho más de lo que creemos que entienden, o al menos de manera no consciente, pero se comportan imitando conductas que no necesariamente son las conductas de la inocencia y la alegría, ¿no? Por otro lado me tocó, o sea, más que me tocó, observé algunas infancias, hijos de amigos, etcétera, que eran niños que yo notaba muy infelices, muy ansiosos,
muy exigidos, niñeces donde ya están desde muy pequeños como en la carrera neoliberal por ir a la universidad, o sea, como... Y ya preocupados no los niños, pero los padres, sí. ¿no? Y los niños absorbiendo esa tensión, esa preocupación sí. en infancias como muy estresadas y en ese sentido muy infelices. Entonces, para mí Julia era un personaje que absorbía todo esto, ¿no? Todas estas exigencias de la madre y el padre, esta relación tremendamente jerárquica y clasista de ellos con su nana, ¿no? Y por lo tanto había algo de eso también en ese vínculo, que por un lado es de mucho cariño y por otro lado es de una tensión muy tremenda, y también de parte de Estela, que inevitablemente se encariña, porque tal como dice su mamá, así somos las personas, sí, ¿no? Sí. Y se encariña de manera como su destino es encariñarse, y al mismo tiempo efectivamente a veces no la soporta a la niña, ¿no? Y en esa ambivalencia, para mí, en general igual, en la literatura y en esas ambivalencias es cuando mejor se pueden construir personajes, porque nadie está en blanco y negro. Sí. Y los vínculos pueden ser, los de mayor amor pueden acarrear grandes odios. Y en este caso, en esa tensión y en esa ambivalencia, yo creo que es donde más como crecen los personajes. Sí, sí. Y Julia, claro, es una niña especial, diferente, o sea, no sé si diferente, una niña que está mostrada en su complejidad, ¿no? Sí. Y en su rebelión de su madre, por un lado, cuando le regala este vestido de princesa y ella como que no quiere ponerse el vestido. O sea, todo, tiene también como una rebeldía respecto de lo que esta madre y este padre esperan de esta niña, ¿no? Y ella tiene ese espacio de rebelión también y de distancia. Y las rebeliones de los niños también no son directas, son como irracionales e inesperadas. O sea, entre ella y su odio al vestido, por un lado, que era... que eso ocurre mucho, ¿eh? Como sí. Que de repente a los niños, niñas, un regalo determinado que les gatilla, uno no entiende muy bien por qué, una suerte de reacción desproporcionada o extraña que tiene que ver con otras cosas. Esa niña yo creo que también está llamando la atención de padres que están muy ocupados en sus carreras profesionales y donde ella está muy sola, ¿no? Es una niña también que parece más tímida, una niña con ansiedad, ¿no? Que también protesta negándose a comer, cosa que tampoco es tan rara en los niños, ¿no? Son como... Los niños pueden tener muy poco poder, entonces como en los pequeños actos donde sí lo tienen, como por ejemplo decidir comer o no comer, es donde ejercen también esas maneras de comunicarse, de manera inconsciente estoy diciendo, no es que la niña piense, bueno, en realidad ahora voy a dejar de comer para que mi mamá, pero en esos momentos es como formas de llamar la atención también y de complejizar justamente infancias que yo creo que muchas veces son así de complejas. Alia, bueno, voy a hacerte una última pregunta y después abrimos acá las preguntas de todas y todos. La novela, como decía, el arco narrativo termina en el estallido, ¿no? O sea, cuando ella va a abrazar esto, digamos, a estar en la calle, ¿no? Salir de este lugar y encontrarse con otras personas protestando, ¿no? Antes del estallido vino el Mayo Feminista, ¿no? Gatillado justamente por estudiantes universitarias, que luego se transforma como en un movimiento muy grande, ¿no? Sí. De decir, bueno, además está el movimiento Me Too en Estados Unidos y viene toda esta remirar la violencia de género a raíz de lo que pasaba en las universidades, pero también en todos lados. Sí. Luego viene el estallido, vienen 2 procesos constitucionales, especialmente en el primero habían 50 artículos o indicaciones en la Constitución a favor de la igualdad de género, ¿no? Incluso la garantía constitucional del derecho al aborto, entre otras materias, o una democracia paritaria. Eso se rechaza, vamos al segundo proceso, que es una constitución completamente de signo contrario, también que ahí tenía como contracara, y en muy poco tiempo pasamos de un proyecto constitucional con la igualdad de género consagrada constitucionalmente a una que ponía en riesgo el aborto en 3 causales. O sea, es decir, que una mujer violada no tuviera derecho a decidir qué hace con eso, con ese embarazo, si es que resultaba embarazada producto de la violación. También fue rechazado. Y hoy día estamos en un terreno político post-estallido, post-Mayo Feminista, post-2 procesos constitucionales, con un gobierno feminista, ¿no? Por primera vez en nuestra historia que se declara de esa manera, con todas las dificultades que ha enfrentado y con que algunos piensan que después de todo esto ha venido una ola conservadora de vuelta. Todo esto sumado, para agregarle más todavía, con Trump arrasando en Estados Unidos, Milei gobernando en Argentina, bueno, Bolsonaro ya estuvo en Brasil, y con el auge de estos populismos radicales de derecha, uno de cuyos factores comunes, porque son distintos, Orbán, Trump, Milei, tienen diferencias, pero uno de los temas que los une es el antifeminismo, ¿no? Y eso lo ha estudiado
Casmú, de Cristóbal Rovira, profesores que estudian cómo son nuestras ultraderechas, y el antifeminismo es un factor que los une, sí, a todos estos discursos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estás viendo esta realidad de nuestro país hoy día, que queda aquí como en el inicio de lo que vino después? Uno dice, ¿qué pasó después con Limpia? Que ganas de saber qué pasó con Estela, con todo lo que iba a pasar después. Sí. A ver, yo creo que voy a como desconectar la reflexión, digamos, de la novela un segundo para pensar contigo, digamos, como en conjunto, en este espacio, en este momento político. Y yo creo que es un ciclo político muy complicado en el que estamos a nivel internacional, por más que Chile esté en este momento con este gobierno. En particular, si uno ve el contexto que estás mencionando, es un contexto muy desfavorable. No es sorprendente, eso sí, que a una avanzada feminista de la envergadura que hubo desde el 2018, 18 digo porque estaba antes del Mayo Feminista, estuvo también el Ni Una Menos, ¿no? Claro. En Argentina, que yo creo que fue como un poco el que encendió en América Latina un movimiento que incidió a su vez mucho en el hemisferio norte. Fue interesante ese movimiento sur-norte, diría yo. Y que no es sorprendente que haya esta arremetida conservadora por un lado, restauradora por otro, porque en qué momento de la historia ha habido grandes avances culturales sin que haya o sea, siempre es como revolución, restauración, ¿no? Como que ese han sido los movimientos. Ahora, es una restauración que cabe preguntarse, ¿no? ¿Cuánto de los avances del feminismo no son de carácter cultural y en ese sentido se arraigan más firmemente, ¿no? Porque se produjeron cambios no a nivel necesariamente normativo, porque tampoco es que cambió nada en particular en Chile, porque con todos estos vaivenes quedó todo más o menos igual, todo cambia para que todo siga igual, como esa famosa frase de Lampedusa. Pero sí creo que se produjeron cambios a nivel de las subjetividades, o sea, a nivel de las mujeres y algunos hombres también, de decir, a ver, pero es que esto que estábamos pensando de una cierta manera, en realidad la podemos empezar a pensar de otra, ¿no? El papel de las mujeres en la sociedad, el hecho de, no sé, de la representación de las mujeres en las bibliotecas, ¿no? Cómo se nombran también las mujeres en distintos espacios, el tema del lenguaje, todo eso creo que generó una reflexión que existió. Y seguir reafirmando que esto existió me parece muy importante porque es el modo en que esos cambios culturales se siguen arraigando. En ese sentido yo estoy preocupada, pero no completamente desolada ante lo que viene, porque sí confío que que lo que pasó en Chile, tanto con el Mayo Feminista como con el momento posterior del estallido, como con los procesos constituyentes, ocurrió, ¿no? Y eso que ocurrió, algo transformó, ¿no? Algo transformó las subjetividades de muchas personas y en ese sentido no estoy tan convencida de que el momento que venga después en Chile sea necesariamente un momento de la ultraderecha. Creo que puede ser que sea la excepción, puede que no, pero sí creo que hay un contexto muy adverso internacional, donde hay una arremetida contra los derechos de las mujeres. No me sorprende porque nunca ha habido en la historia privilegios o sectores privilegiados que de manera feliz se desprendan de esos privilegios, ¿no? Y de alguna manera se puede pensar el patriarcado como un sistema de privilegios para los hombres, y que pierdan el privilegio, que es espantoso, ¿no? De abusar sexualmente a las mujeres, no les va a gustar, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que es evidente, que es lamentable y que tenemos que pensar políticamente de manera hábil y estratégica, no solo de manera como reivindicando porque sí, sino hábil y estratégica, cómo hacer para que entonces los proyectos que contemplan el feminismo no sean vistos y percibidos de manera tan amenazante, ¿no? Y sí sean vistos como proyectos que tienen que ver con la igualdad que nos favorece a todos, con los cuidados que nos favorecen a todos, ¿no? Y que no tienen este signo de versus los hombres que se sienten y se han sentido muy amenazados, yo creo, por estos avances, cuestión que es lamentable. Y que claro, personas como por ejemplo en los discursos de Trump, han calado hondo no solo en hombres latinos, en hombres afroamericanos, también en hombres jóvenes, ¿no? Que es un electorado que también Javier Milei movilizó muy bien, sí. Y que uno se pregunta por qué hombres jóvenes les resulta atractivo esta apelación hacia una masculinidad tóxica, una masculinidad misógina, sí. Como la que representa ya de manera como tan estereotipada, sí. Donald Trump, ¿no? Sí, un abusador sexual. Un abusador sexual, que gana por segunda vez, ¿no? Es que lo hace muy
Eso es lo desolador, es como se sabe que Trump es un abusador sexual y va y gana, arrasó, no es que arrasó en las elecciones, y si uno ve, claro, cómo se desprenden los resultados de las elecciones, arrasó en los hombres jóvenes, en los hombres latinos que antes que latinos se sienten identificados con ser hombres, ¿no? Y con estos discursos que los vuelven a reivindicar en una posición de poder. Y ese poder es un poder que tiene que ver con la violencia, y eso es muy fuerte. O sea, que eso esté pasando es lo que yo digo, es muy peligroso, porque no es abstracto, tiene que ver con las vidas de las mujeres, tiene que ver con las vidas de las personas, tiene que ver con el planeta también, con los cuidados del planeta, y es un momento en el que tendríamos que estar trabajando tan activamente por lo contrario, que es muy deprimente que se presente este ciclo que no es corto, que ya viene, digamos, pero que se profundiza con la elección de Trump, porque es un momento en que tendríamos que estar trabajando locamente por sistemas de cuidados, por un cuidado mayor de la naturaleza, ¿no? Entonces es un poco angustiante y hay que estar, por eso pienso que hay que estar pensando políticamente, pero estratégicamente también. Eso me parece que es muy importante, o sea, no se trata solamente de ir a reclamar, hay que ganar, ¿no? Eso pienso yo, hay que ganar terreno político y no quedarse simplemente en los discursos que sientan muy bien, pero que no, sí, no llegan a puerto, ¿no? Pienso lo mismo en relación a lo que está pasando con Palestina, ¿no? Como todo bien con que salgamos a decir, yo soy descendiente de Palestina, esto es un espanto, pero es que hay que detener esto de alguna manera, ¿no? No se trata solo de estar declarando y declarando y declarando, eso es lo que yo confío mucho en la palabra, pero también creo que la política pasa por otros lados. Claro, y lograr esas mayorías y lograr esas decisiones. Exactamente. ¿No? Especialmente en el caso de Palestina, además, que están muriendo niñas, niños, mujeres, de una manera masiva, sí, ¿no? masiva. Aparte de todos los ciudadanos, digo, todas las vidas son muy importantes, pero en particular ha dañado a población muy vulnerable que está ahí sin, digamos, totalmente inocente de lo que se está decidiendo políticamente. Sí, ¿no? totalmente. Sí. Y que tiene que ver también yo soy muy consciente del poder del lenguaje y me parece importante nombrarlo como un genocidio. Lo digo tanto como en su connotación política de la palabra como en la connotación jurídica de la palabra, que tienen ciertos matices, pero lo digo en ambos sentidos porque todo esto que comentas de estar matando tan masivamente niños y niñas, mujeres embarazadas, niños menores, el mayor porcentaje de muertos son niños entre 5 y 13 años o entre 5 y 9, que es matar el futuro, ¿no? Entonces, un genocidio tiene que ver con eso, pero claro, decimos estas palabras y yo las digo con rabia, las digo con frustración, porque no pasa nada. Entonces, por eso vuelvo a esto de ser estratégicos, es decir, a ver, necesitamos que nuestras palabras también se traduzcan en acción, porque si no, y de eso se trata la política, no tanto la literatura. Y esa es otra pata que a mí siempre me ha interesado, como pensar, ¿no? Estar pensando el presente desde el lenguaje, como tal vez un pataleo, porque también pienso que las decisiones pasan por algo más que las palabras. Sí. Muy bien, abrimos la sala entonces a preguntas. ¿Quién quiere partir? Aquí y después allá. Hola, Paula y Ania. Muchas gracias por la invitación. Excelente conversatorio. Su novela, El mejor regalo de la vida conocido. Le agradezco mucho. Es una novela de desarraigo también. Hemos estado en Chiloé y hemos conocido a Chiloé. Sabemos la condición de ellos, la rica condición humana que tienen. Y llegar a Santiago debe ser un choque cultural profundo. Entonces usted expone eso también. Me gustó la humanidad del personaje, la forma como usted lo interpela a los lectores. Es buenísimo. Yo quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Qué importancia usted le asigna a uno de los pocos personajes masculinos, el chico de la estación de servicio? ¿Qué significa para la protagonista en este caso? ¿Qué idea ve en ese personaje para la construcción de su obra? Muchas gracias por la lectura. Me alegro que haya sido un bonito regalo y una lectura que, no sé, que le hizo sentido. Es una pregunta difícil porque a veces mucho de las tramas de las novelas se juegan esos personajes en apariencia secundarios. Y el Carlos, que es el bombero de la bomba de la esquina, jugó distintos roles a lo largo de distintos borradores. Yo no estaba muy segura de qué papel iba a tener, ¿no? Porque son estos personajes un poco también como lo que hablábamos con Paula de la Yani, ¿no? Personajes que rompen el aislamiento de Estela. O sea, Estela por un lado como que quiere tener un vínculo, por otro lado tiene cierta timidez, por un lado hay un vínculo que también tiene que ver con la humanidad, por otro lado con una solidaridad de clase, que está ahí como tratado de manera oblicua. Hay un momento en que se pone a conversar un poco más y le hace una broma, ¿no? Del Día de los Muertos, sobre trabajar o no trabajar.
Y creo que el Carlos es de nuevo un personaje que va a romper el aislamiento de Estela de una manera dura, porque por un lado es alguien que la va a acompañar en su tramo final, acompañar, digo muy entre comillas, porque él va detrás, ¿no? Y él no va por delante, cuando él le empieza a seguir, ella va en una especie de, no sé, trance caminando y él va atrás. Y por otro lado hay un momento que es una escena sexual que yo escribí varias veces como pensando, ¿qué exactamente es esta escena sexual? Es un momento como, yo lo sentí como un momento desesperado también de conexión, a la vez con un bordecito violento, ¿no? Que uno dice, que yo el bordecito lo corría para allá, lo corría para acá, como mientras lo escribía. Y que creo que sí, que también jugaba ese papel ambiguo en relación a la construcción de los personajes, de generar un compañerismo y a la vez que ella nunca sale realmente de su soledad, ¿no? Diría que es algo así. Gracias por la pregunta. Sí, ya. Siguiente pregunta allí, usted y después usted. Sí, bueno, muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros hoy. Mi nombre es Montserrat y esto tiene que ver más como con tu rol como mujer y escritora, sobre todo porque eres joven. Y me surgió una duda mientras vi la cantidad de premios que has ganado, que es si has vivido el síndrome de la impostora y si es así, ¿cómo lo enfrentaste? Una tremenda pregunta. Voy a dividirla en varias respuestas. Primero que todo, acabo de ganarme un premio importante en Francia. Sí. Y fue una cosa muy... Gracias. Y fue una cosa bien interesante, entre muchas cosas raras que me pasaron en ese premio. Primero que fue que nadie aplaudió el hecho de que yo hablé de Palestina y fue una cuestión bien complicada. En ese momento me reafirmaban mucho qué joven que eres, pero resulta que el que se había ganado el premio Femina francés era como 5 años menor y nadie le comentaba a él que era joven, ¿no? Y dije, bueno, acá estamos con el tema de género, porque uno es joven como escritora durante un montón de tiempo y no tiene que ver con la juventud, ¿no? Tiene que ver como con también una cuestión que hay un aspecto de género ahí. En comentar, yo tengo 41 años, joven, bueno, tampoco tan joven, ¿no? Como en un... ahí. No, pero es ambiguo, convengamos Para los que no- tenemos más de 41, jovencísimos. Sí, pues, pero es relativo. Convengamos que no tengo 28, entonces como que es relativo. Y este chico, Pascal, ¿cómo se llama? Miguel Bonnefoy tenía 37 o 30, entonces, pero él no era el joven. Entonces quería primero decir eso porque es algo en lo que creo que hay algo, ¿no? Hay algo que tiene que ver también como con... No es infantilizar, pero sí decir, a ver, es muy joven, ¿no? Y que creo que no tanto. Y por otro lado, sí, no ha sido, o sea, el tema de los premios ha sido una cuestión como muy inesperada, porque ha sido como repetido, digamos, como distintos premios en distintos países y con los que yo me relacioné, sobre todo al comienzo, de manera muy conflictiva. Como justamente diciendo, ay, no, como me angustiaba, sobre todo me pasó con la nominación, que no me gané ese premio, pero fue una nominación al Booker, que es un premio muy importante. Yo estaba ya en ese momento en Inglaterra, era mi primera novela y realmente no quería ganarme ese premio. ¿Por qué? Porque me hacía mucho, como que me sentía, no quería tener esa visibilidad, una especie de timidez por un lado, de no saber cómo abordarlo públicamente, decir, ¿qué es todo este ruido? ¿Qué hago con este ruido? Como con las solicitudes de entrevistas, como con, ¿qué hago yo? Yo quiero estar tranquila escribiendo, como no me molesten. Y por otro lado, con el síndrome de impostora, decir, esta es mi primera novela, me jodí, ¿no? Como esto fue como un chispazo, como nunca más voy a poder escribir nada, ¿quién soy yo para que me llegue para hacerla? Porque era la primera latinoamericana en esta nominación, entonces, ¿quién soy yo para que yo tenía 30 años, y realmente me compliqué y pensé y sabía, porque bueno, que existía este síndrome de la impostora, que es muy común entre las escritoras, y que tiene que ver con estar todo el tiempo como quitándonos a nosotras mismas nuestro piso. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no otros? ¿Y por qué si el libro de tal es tanto mejor me pasó a mí? ¿Y qué voy a hacer yo con esto? No lo merezco, no corresponde, espero no ganármelo. Toda una cuestión bien complicada, y no lo pasé bien. Y luego de eso como que he ido avanzando, no tanto en el sentido de sí, merezco todos los premios, pero sí en el sentido de decir, a ver, la cuestión de obtener o de ser reconocida con premios es una cosa que por un lado tiene un componente azaroso,
Hay novelas grandiosas que no tienen premios y libros grandiosos que no son reconocidos porque los circuitos literarios son raros y porque yo tengo una determinada agente que entonces mis libros han tenido muchas traducciones, eso hace que sean reseñados de otras maneras y esas cuestiones son también políticas y lo entiendo así. Y por otro lado decir, pucha, pero los libros deben estar buenos porque si están malos tampoco ninguno, o sea, y de irlo valorando y decir, bueno, a ver, esto también es mi trabajo, yo lo hago con mucha pasión, con mucho cariño, pero sobre todo como con una labor de sentarme a trabajar mucho, o sea, yo trabajo mucho cada libro. Y decir, bueno, gracias, como gracias, sin que se me suba ni un humo a la cabeza, la verdad, porque no me ha pasado, siempre me atemoriza un poco decir, ¿y cómo sigo ahora? ¿No? Porque las circunstancias cambian. Las expectativas cambian y puede ser una presión difícil, pero he vivido lo de la impostora y ni una gracia. Sí. Yo tengo dos patitas. ¿Cómo se maneja el tema en tu homicida cuando tú dices como que uno... Me encantan mis homicidas. Sí. Y uno como que entre comillas empatiza y justifica este tema por qué lo hizo, te fijas, porque este aborto forzado y uno dice, oh, qué otra cosa. Ayer pasó un evento que todos deben saber con el tema de un venezolano, una aplicación de auto que una niña le pidió que se subiera adelante y ella lo tomó mal y tenía... ¿Saben el caso? Sí. Entonces, y eso uno dice, esta niñita estuvo en el Sename y uno dice, chuta, ay, que todo tenía un resentimiento, una rabia, una cosa, todo, y uno, ¿cómo manejamos eso? Porque ¿cómo justificamos, entre comillas, o empatizamos con esta niñita que, claro, tuvo una desgracia, una cosa, y uno dice, pucha, ¿puede hacer esto? ¿Qué hacemos con la víctima, que en este caso fueron nosotros? Sí. ¿Cómo manejas? Esa es la primera, después tengo... Temón, porque tiene que ver con la pregunta que yo formulaba en las homicidas, que es en el fondo decir, a ver, ¿de qué modo estos casos nos hablan a nuestros tiempos, ¿no? En esos casos a sus respectivos tiempos, pero también a nuestros tiempos. Y creo que hubo algo en el caso del taxista del Uber, digamos, con esa violencia que también como que pum, le habló al presente, ¿no? Le habló al presente el temor de los hombres a que les peguen, ¿no? Sí. Que es como una pregunta de, a ver, ¿a cuántos hombres les pegan? Pero sin embargo parece como esto, bueno, tiene que ver con la larga reflexión que hizo Paula con el momento político, ¿no? Con el temor a perder espacios, a perder lugares, a que les peguen simbólicamente, a que los acallen simbólicamente, y de pronto viene este caso que está filmado con una mujer que le está pegando a un hombre, no se sabe muy bien por qué, y parece totalmente injustificado. Entonces es como es la encarnación de los temores al feminismo. Como es que van a venir las mujeres y nos van a pegar, ¿no? Como, no sé, o sea, les vamos a pedir amablemente que se suban adelante, que es como un gesto de poder, digamos, y nos van a pegar, ¿no? Y nos van a pegar sin razón alguna. Y creo que hay algo ahí, en ese caso, que es interesante porque creo que ha producido un remesón en paralelo al caso Monsalve, ¿no? Sí. O sea, porque no es que está pasando en vacío, está pasado justamente en una reiteración histórica de un modus operandi de un subsecretario, porque es un modus operandi de la violación de manera absolutamente histórica, que tiene que ver con el mayo feminista, de hecho, como con el grooming, de ir de hombres en posiciones de poder que van lentamente, digamos, trabajando a una víctima hasta finalmente violarla con el alcohol, etcétera, y pasa esto otro en paralelo, ¿no? Como a decir, pero miren, ¿no? Ocurre esto también. Y resulta que la mujer, con estos antecedentes históricos propios, digamos, biográficos, uno dice es que de dónde también viene esta violencia. Y está la pregunta por la empatía, está la pregunta en un tribunal, yo me pregunto, en un tribunal, ¿qué pasaría con este caso? Porque los casos también tienen contextos, ¿no? Y efectivamente la reacción de esa mujer, en el contexto del caso Monsalve, donde también hay una situación en un taxi, sí, ¿no? O sea, como sí, en el contexto del caso Monsalve, cabe preguntarse, a ver, ¿qué cables se cruzaron ahí? Una mujer que tenía una falda o no sé, algo, sintió que le miró las piernas, se asustó, ¿no? Y se defendió, pero de un no ataque, ¿no? Entonces era como un ataque del contexto. Yo creo que es un caso muy interesante para hilar finamente porque hay algo ahí de los temores de la sociedad, de la reacción de esa mujer, de su propia historia. Y de la víctima, por supuesto. Por supuesto que sí. O sea, y el tipo además que se portó estoico ante ese ataque. Y que además un migrante, con todo el contexto político antimigración. Antimigración muy fuerte, ¿no? Y que está registrado que no tuvo un comportamiento impropio. Por el contrario, tuvo un comportamiento especialmente decente, ¿no? Al no reaccionar a un acto de violencia, o sea, no se defendió, se quedó como... O sea, y yo también cuando vi ese video dije, qué pena,
Como que pena ese hombre también, que pena ese hombre que en situación de tal vulnerabilidad por ser migrante, ¿no? ¿Y qué hizo, no? ¿Y qué hizo? Confió en las instituciones, porque en el fondo fue a poner la denuncia. La denuncia, claro. Y a ver qué pasa con un caso como este. O sea, yo creo que es un caso súper difícil para pensarlo, porque uno puede empatizar con las dos partes de manera, sin ser un loco de atar, digamos. Y que además ella está recibiendo amenazas de muerte, que también ahora ella hizo una denuncia a ella por amenazas de muerte que está, y ya publicaron su dirección, la foto de su mamá, o sea, brutal. Está como realmente muy interesante el caso, lo que ha abierto, ¿no? Eso como, quiero decir, como ese ¿no? fondo. Sí. Ya, usted tiene una pregunta. Hola, Ari, ¿cómo estás? Mi nombre es Sebastián. Bueno, sumarme primero las palabras, agradecerte por compartir tu experiencia con nosotros, felicitarte por tu tremenda trayectoria. Hay una frase que me dejó haciendo resonancia que dijiste en La homicida, que era que una mujer cuando es condenada hasta 2 veces condenada fuera la ley, algo así si no me equivoco. La primera condena, creo que todos la entendemos, se refiere a lo legal, pero la segunda la quiero llevar al tema de los estereotipos de género. ¿A qué te refieres tú? ¿Cómo quieres representar la segunda condena? ¿Se ataca la pasividad de la mujer? ¿Se ataca el espectro social que se le asigna? ¿Qué sentido quieres darle tú con esa frase? Creo que todo el libro se trata en el fondo de esa segunda ruptura, ¿no? Por un lado, la ley penal, por supuesto una mujer asesina rompe con la ley penal, pero las leyes del género, y llamarlas leyes del género, y no de otra manera, son un conjunto de normas que nos están diciendo a todos nosotros, hombres y mujeres, qué es ser hombre y qué es ser mujer, y qué conductas están fuera de esa norma, ¿no? Conductas fuera de esa norma a principios del siglo XX, usar pantalones, ¿no? Conductas fuera de esa norma a lo largo de todo el siglo XX, matar a alguien, en el caso de las mujeres, ¿no? En cambio, en el caso de los hombres, matar a alguien podía ser al revés, una reafirmación del género. En esa reflexión es que creo que se mueve toda la estructura y toda la trama de las homicidas, porque en el fondo lo que yo estoy planteando es que estas mujeres transgreden la ley del género que dice qué es ser mujer al cometer este asesinato, y la sociedad, a través de distintos discursos, a través de la ley, a través de los periodistas, a través de las producciones culturales, lo que intentan hacer con esa transgresión que desespera es devolverla a su lugar, ¿no? Y cómo la devuelven a su lugar de lo femenino pasivo, de lo femenino no amenazante, diciendo, no, es que estaba loca, no, es que fue un acto de histeria, no, es que fue un arrebato, no, es que en realidad no es una mujer común y corriente, es un monstruo, o es una vampira. Y todo eso son formas de decir es que no es una mujer cualquiera, tranquilos todos ustedes, porque sus mujeres no los van a matar, ¿no? Entonces esa es como la reflexión que está detrás de toda la novela, o sea, de todo el libro. Un estereotipo, porque si te das cuenta y lo comparas, por ejemplo, el tema del Chacal de la Torres, Sí. una película hicieron, se popularizó una leyenda. Sí. Y en el caso de las mujeres acá no se la cumplen, como que se les quiere devolver a la pasividad, las mujeres no son así, esto es un monstruo, pero no va a ocurrir frecuentemente. Sí, es súper interesante el caso del Chacal, porque fue en la misma época del caso de María Teresa Alfaro, de los años 60. Fue un caso que resonó de una manera muy parecida y que, sin embargo, parecía en el sentido de cuánto estaba en la prensa, y sin embargo, un caso sí pudo ser recuperado y el otro no, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso. Otra pregunta, mientras. Es interesante, Alia, como decías, tú partiste, bueno, como abogada, viendo qué pasaba en las cárceles, y entonces literariamente interesante, es muy interesante, ¿no? Una minoría de las personas que están en la cárcel son mujeres, 17%. Sin embargo, no hay una cárcel especial para los delitos de baja connotación o delitos económicos, como es la Capitán Llaves, ¿no? Donde están hoy día todos los del caso Audio, que están juntos, tienen una mesa de ping-pong, toman desayuno, los van a ver. Está ahí Luis Hermosilla, los Sauer, estaba ante el alcalde Jadwe también, y tenían una rutina como de, bueno, están en esta cárcel como VIP, ¿no? Las mujeres no la tienen, y Leonarda Villalobos, que es la que grabó la conversación, está en la cárcel general, ha dicho que tiene amenazas de muerte. Ahora se le sumó Katy Barriga, a quien acogió en este lugar, ¿no? En una cárcel general. ¿Cómo ves tú esa situación de en que hay, claro, una cárcel especial para los hombres que delinquen con baja peligrosidad, pongámoslo entre comillas, y no para las mujeres? ¿Qué estás viendo ahí tú? Y esto que está pasando con estos casos importantes de Leonarda Villalobos, que también es culpable de montones de delitos muy graves económicamente, como los otros también, ¿no? Los otros personajes que están en la Capitán Llaves, y que acoge a Katy Barriga, una alcaldesa, que también es un caso muy interesante para analizar desde el punto de vista de género, sí. Porque, bueno, defrauda, digamos, 30.000 millones de pesos, que hasta donde sabemos no se los llevó, pero que hay un mal uso, evidentemente, de recursos públicos en estas compras de peluches, etcétera, collares, ¿no? Y otras malversaciones o mal uso de recursos públicos.
y que a la vez pide arresto domiciliario porque dice que tiene que cuidar a su hijo, ¿no? Que dice que tiene un trastorno TEA. Después aparece que en realidad ese diagnóstico no fue hecho, digamos, por un profesional competente, entonces se pide. Y por otro lado sabemos que además empieza a hacer un emprendimiento en un sitio de adultos, ¿no? Y que entonces empieza a generar mucho dinero en este sitio de adultos a la vez que pide esto. Bueno, y entonces la mandan a la cárcel general, ¿no? Y donde se encuentra con Leonardo Villalobos, que la acoge. ¿Cómo estamos viendo todo esto? Es que realmente hay casos, que hay casos para pensar en este tiempo, ¿no? Es como, Sí. está especialmente prolífico en casos complejos y que nos hablan, ¿no? Y nos interpelan. A ver, como primera reflexión, estos delitos de donde están jugando ping-pong, Hermosilla y compañía, digamos, y donde caen los hombres acusados de ese tipo de delitos, creo que hablan de hombres con poder, ¿no? Hombres con poder que delinquieron o que están acusados de delinquir, para ser cuidadosa, pues están acusados de delinquir y entonces los ponen en este lugar especial porque tienen poder, ¿no? Mujeres que tengan ese poder y que además cometan son menos, po. O sea, es más raro porque hay menos mujeres en esos espacios de poder, cada vez más, que duda cabe, y por lo tanto hay más mujeres corruptas, más mujeres que cometen malversación de fondos, porque las mujeres no somos santas ni mucho menos. Entonces creo que hay una cuestión como sociológica que tiene que ver con eso, ¿no? Hay muchos más hombres en posiciones de poder y por lo tanto muchos más hombres que cometen ese tipo de delitos y eso hace que como tienen poder, ¿no? Se garanticen por lo menos ese espacio. Y en cambio no es así en el caso de las mujeres y creo que en el fondo al mismo tiempo se les está castigando otra vez, ¿no? Hay un castigo mayor en el hecho de que no tengan ese privilegio, ¿no? En ningún caso van a mandar a Hermosilla a la cárcel común, o sea, eso no va a pasar. Y sí puede pasar con estas mujeres. Por otro lado, me hace pensar en uno de los casos que investigué en las homicidas, que es el caso de la escritora María Carolina Gil. Exacto, bueno, y que está ahora en la película de Maite Que está Alberdi, en la película ¿no? de Maite Alberdi, que era esta mujer de clase media, acomodada, digamos, que mató al que había sido su pareja y que cuando la mandan a la cárcel dicen, ¿y dónde llevamos a esta señora? Pues no la podemos llevar a la cárcel de mujeres porque ¿cómo vamos a meter a esta señora en la cárcel común? Y entonces la mandan a esta cárcel regentada por monjas, pero a un espacio especial de la cárcel para asegurarle supuestamente la integridad y digamos la comodidad también, que tiene que ver con el poder, insisto, o sea, ojalá las cárceles fueran lugares más amigables para todo el mundo, pero no lo son, y por qué hay cárceles con ciertos privilegios para personas que han tenido poder, me parece que tiene que ver con las tramas del poder que siguen muy presentes y qué mejor ejemplo que Punta Peuco, ¿no? O sea, a propósito de cárceles VIP y el hecho de que violadores a los derechos humanos tengan ese privilegio. Entonces, me parece que hay una trama ahí que tiene que ver con la trama del poder y que tiene que ver con la trama de género. Y decir, bueno, no nos importa que estas mujeres sí estén en un espacio donde potencialmente corren riesgo, que es verdad, ¿no? Eso también es cierto. Sí, y que claro, así lo ha hecho saber la abogada, especialmente Leonardo Villalobos, que dice que ha sido amenazada de muerte. Muy probablemente. Claro, y que está ahí como en una situación muy precaria y donde, claro, sus hijos no la podrán ir a ver ahí. Sí. Capitán Llaver, sí. Bueno, Capitán Llaver, todo esto era la cárcel clásica donde caían los que no pagaban la pensión alimenticia, llamados Papito Corazón. Quizás también hoy día llegan ahí, no sabemos, ahora que los persiguen mucho más fuertemente, quizás también terminen juntándose todos ahí. ¿Qué otra pregunta hay? ¿No? Sigo yo, que tenemos demasiados temas, Alia Trabuco. Caso Monsalve, ya que nosotros estudiamos acá en nuestra cátedra la representación de género, exactamente como lo has descrito tú, por qué se asigna a cada género un deber ser, ¿no? Cómo uno tiene que ser, etcétera. Tratamos de romper esos estereotipos y que las personas que estudian periodismo realmente entiendan eso y puedan ejercer su trabajo sin caer en esos estereotipos. El caso Monsalve, que además es como el caso de Hermosilla, todos los días sabemos una nueva historia gigante con una nueva filtración, una nueva revelación del caso, es particularmente complejo de cubrir por muchos factores. Está la denunciante, que hay que protegerla, pero ya su privacidad está completamente, digamos, violada, porque ya se sabe dónde vive, andan circulando fotos de ella, o sea, no está el nombre puesto en los medios, pero ya realmente toda la parte de la historia se conoce, mucha parte. Está muy asustada, lo que sabemos es que a ella le ha costado mucho denunciar a este hombre tan poderoso. ¿Cómo estás viendo tú esa realidad de cara a lo que va emergiendo como representación de la víctima de un caso como este en la conversación, en las redes sociales, en la cobertura medial? Sí.
Primero, me parece muy importante la labor que haces tú y que hacen otras personas de estar formando periodistas que tengan conciencia del poder que tienen al informar, porque es un poder gigantesco. O sea, realmente es muy... Uno cree que el poder lo tienen solamente los ámbitos obvios del poder, la política, los abogados, los médicos, pero por Dios, los periodistas. O sea, realmente los periodistas tienen un poder gigantesco a la hora de nombrar y de cómo nombrar y de qué nombrar y qué no nombrar, ¿no? Y lamentablemente es una profesión que se ha ido también, no sé cómo adjetivarla, pero realmente han sido periodistas los que también han sido responsables de grandes desastres de cómo nombrar las cosas, ¿no? Las homicidas es un buen ejemplo de eso a lo largo de distintos momentos de la historia. Y yo creo que el caso Monsalve es un caso que realmente... Vuelvo a la frase que yo la creo firmemente, los tiempos tienen su caso, ¿no? O sea, como que a veces hay un caso que refleja muy bien los tiempos actuales. Me parece que el caso Monsalve es un caso que, después del Mayo Feminista, ¿no? Como en una especie de juego de vaivén con ese momento, saber, esto ha vuelto a pasar, ¿no? Porque el Mayo Feminista empezó también con casos de abuso sexual y de abuso de poder, ¿no? Porque acá están los dos elementos, abuso de la posición de poder, planificado, porque eso también es lo que emerge, ¿no? Que no fue una cosa de esa noche, o sea, venía trabajando por su víctima, y que finalmente se concreta aparentemente por lo que se ve, digamos, la violación y el abuso sexual. ¿Y qué nos dice de cómo reaccionamos como sociedad? Yo creo que es una cuestión muy interesante, porque hay mucha gente que no lo cree, o sea, que no cree que esto haya efectivamente ocurrido, que ella se la buscó, ¿no? Que etcétera, ella recibe amenazas también. Claro. Y lo dijo el papá, ¿no? Que ella le dolía mucho ver en las redes sociales gente que decía que en realidad era una mentira de ella, que ella lo había engañado. Lo había engañado, claro. Que le quería arruinar la carrera, ¿no? Claro. Y de nuevo, vuelve a hablar, es como un espejo de la realidad, vuelve a hablar de otro tipo de temores sociales, ¿no? De temores que tienen muchos hombres al cómo comportarse, qué hacer, ¿no? En cosas menos graves, digamos, y luego una especie de defensa como corporativa de un patriarcado que también se defiende. Y por otro lado está este gobierno feminista, ¿no? Esta declaración de gobierno feminista que es súper interesante, la verdad, porque si uno también examina a lo largo leí mucho de la historia del feminismo para las homicidas. Cada vez que los feminismos se han institucionalizado se producen roces, ¿no? Porque hay algo incompatible entre un movimiento político popular y penetrar las instituciones, y a la vez algo fundamental en que eso ocurra, ¿no? En que es necesario que eso ocurra. Y en ese sentido es como, a ver, ¿qué hacemos con este gobierno que se declara feminista y que ha sido tan errático en su modo de abordar este caso? En los detalles, pero que también refleja no solamente ya en este punto una falta de experiencia, sino también una cuestión medio ingenua y con poco tacto de cómo abordar un caso tan grave, ¿no? Para un gobierno feminista. Entonces creo que sí, que hay algo en el caso de Monsalve que nos vuelve a hablar de los hombres en posiciones de poder, que nos vuelve a hablar de los temores de los avances del feminismo, ¿no? Y que nos habla también de algo que se reitera, que es los abusos sexuales, los abusos de poder, y qué hacemos como sociedad ante eso, digamos. O sea, ¿es posible que Monsalve termine condenado y preso? Por supuesto, yo creo que es tan público el caso que sería muy raro que no ocurra ese resultado, ¿no? Pero ¿qué nos va a decir eso después como sociedad? ¿Cómo vamos a reaccionar después a eso? Yo tengo un signo de interrogación porque noto mucha agresividad hacia la víctima, que de nuevo tiene que ver con el contexto de los avances de las extremas derechas y de una especie de legitimación de ese tipo. Hay un hombre que es presidente de la República de Estados Unidos que ha tenido conductas similares. Claro. Entonces, uno dice, pucha, a ver, ¿cuán grave va a ser tomado este caso por la sociedad? Si es tomado con el peso que debiera ser tomado, bien por nosotros. Si es tomado como con ligereza, habla muy mal de cómo estamos como sociedad también, porque es un caso muy grave. Muy grave. Y además se junta con el caso de Mago Valdivia, que coincide, ¿no? Un ídolo deportivo, ¿no? Que lo formalizaron ayer por otra violación y que también da un argumento que entiendo que es el que va en la defensa de Monsalve ahora. Hoy día era la segunda audiencia de formalización de Monsalve y la defensa va a hacer su argumento. Lo que ha aparecido en la prensa, quizás están dando este argumento ahora, es que van a decir, al igual que Mago Valdivia, de que esto fue una relación consentida, que tenían un vínculo previo y que en el fondo esto fue dos personas adultas en una relación sexual consentida.
Lo cual lleva, como dices tú, Alia, a de vuelta a cuál fue el origen del mayo feminista, ¿no? Como qué es el consentimiento, cuál es la posibilidad del consentimiento con esas tremendas asimetrías de poder. Por un lado, en el caso de la mayo feminista universitario, profesores alumna, ayudantes alumna, etcétera. Y por otro lado, ¿cómo puede alguien plantear en términos, digamos, en cualquier momento, pero ahora, que una persona borracha, completamente intoxicada de alcohol, puede consentir algo, ¿no? Sí, también me hace pensar a mí, y vuelvo a la frase, porque tiene que ver con esto, que cada tiempo, o sea, cada tiempo tiene su caso. Y pensemos cómo se tomó Chile en el 2020. O sea, había pasado el mayo feminista, había pasado el estallido, todavía no empezaba el proceso constituyente, el caso de Martín Pradenas. Otro caso donde también había videos de conduciendo a la víctima, o sea, también hay unos como unos espejos con el caso de Monsalve, donde hubo un rechazo muy grande justamente a lo que se llamó un suicidio, un suicidio, tenía un apelativo que se me acaba de ir la palabra. Claro, como que gatilló el suicidio, ya no me acuerdo cuándo fue el tipo jurídico. Pero... bueno, pero que digo, en ese caso también llevó a la pregunta del consentimiento de esta víctima, digamos, y que la reacción de la sociedad fue una reacción mucho más, como diría, fuerte y más unánime. Claro, cuando con ese video que un juez dijo, no, ella no estaba obligada, y estaba como ella tambaleándose. Todo el mundo, oye, pero como ella... Esa niña cómo va y pareció haber, yo por lo menos percibí una indignación mucho más unánime ante lo que ocurrió en ese caso, y ahora siento una ambigüedad, ¿no? Entonces me pregunto, a ver, ¿qué es este momento? ¿En qué sentido esa ambigüedad? Que no es total, pero hay ambigüedad. ¿En qué sentido esa ambigüedad tiene que ver con esta restauración conservadora, tiene que ver con el contexto donde se han vuelto a validar estos discursos, digamos, de mayor machismo? O sea, hay movimientos de hombres que se llaman incels, que están validando que es un derecho tener relaciones no consentidas, y eso existe y no es tan periférico, ¿no? Entonces, ¿de qué modo todo esto también nos está hablando de eso? Es terrorífico e interesante, y que creo que tengo yo la percepción de que por más que probablemente mis círculos sociales o sus círculos sociales, el caso de Monsalve es como no se puede creer, creo que hay otras zonas donde sí no está siendo objeto del repudio del que fue objeto Pradenas hace 4 años. Sí, y también es interesante pensar ahora que, bueno, justo había entrado en vigencia la ley Karin, que supuestamente es una ley pero emblemática sobre el acoso laboral y el acoso sexual en el trabajo. Y que implica normativas, reglamentos y capacitaciones que parece que no se hicieron, y que leí en detalle la ley, y me sorprende mucho que esa ley no dice los superiores jerárquicos no pueden tener vínculos sexoafectivos con la subalterna, pero un reglamento debiera ponerlo, ¿no? Así como, por ejemplo, no sé, existe, no sé, en todas las empresas o la gran parte de las empresas en Estados Unidos tienen cláusulas directas, digamos, de que no puede haber relaciones sexoafectivas entre personas que tienen una relación jerárquica, por razón obvia de que puede haber una denuncia de acoso, por un lado, de que la persona no es libre de consentir este avance, o de favoritismo, ¿no? En el caso de que que otro diga, oye, esta persona tiene una relación con el jefe, por lo tanto, entonces está claramente normado. Averigué acá la ley Karin, no lo dice, pero en el fondo en los reglamentos debería decir cuál es la política institucional de cualquier institución respecto de relaciones de este tipo, en que haya una subordinación jerárquica, ¿no? En que deben ser comunicadas, etc. La pregunta, o sea, lo que te quería comentar es que me ha llamado mucho la atención cuando he hablado esto con gente que yo digo, bueno, pero para partir, o sea, ya, dejemos que el tema de la violación lo va a definir, lo tiene que probar la fiscalía, va a haber un juez va a haber un juicio oral, ya, esperemos eso, respetemos la presunción de inocencia, ok. Pero el hecho de que él como jefe haya invitado a salir a una subalterna de la mitad de su edad, que evidentemente tenía un espacio muy reducido de decirle que no, ¿no? Y que ella lo ha dicho en su declaración, bueno, yo temía que si no iba, cómo iba a quedar mi carrera, ¿no? Los dos se conocían de Curanilahue, ella una persona que con mucho esfuerzo había venido a vivir a Santiago y trabajar ahí. Eso veo que hoy, a diferencia de antes, no es tan escandaloso. Gente me dice, bueno, pero depende. Pero que no depende. O sea, yo asumí que eso ya se había entendido, ¿no? Que no puede un profesor con una alumna, un jefe con una subalterna, o sea, o volvemos a la era tipo Mad Men, ¿no? En que todos los jefes abusaban de la secretaria pensando que estaba totalmente consentida esa relación. ¿Cómo ves tú eso? O sea, como que yo veo en esto, a propósito de lo que tú dices, que hay como una duda, una ambigüedad, de que no es condenado, eso no es bueno, pero depende, porque si ella quería, no, es que no depende si ella quería, no corresponde a ese espacio, ¿ya? Justamente por la asimetría de poder que hay. Encuentro que es un tema muy interesante, porque creo que también tiene que ver
con de qué modo este momento feminista en el que todavía estamos, ¿no? Ha tenido una fe tan ciega en el derecho. Yo creo que hubo y ha habido como una especie de ir al derecho como un arma, como la gran arma, ¿no? Para intentar hacer avances normativos, lógico, no sé, legalizar el aborto, lógico, un avance normativo, pero por otro lado, avances punitivos, ¿no? Que tiene que ver con una relación muy tensa entre feminismo y punitivismo y ver de qué manera el punitivismo efectivamente sirve o no, de qué manera sirve para avanzar o no, y que yo creo que ha habido ahí una cuestión un poco ingenua del feminismo de decir, a ver, pero es que normando todo esto va a quedar resuelto el problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, o yo pienso que hay algo ingenuo y poco estratégico, vuelvo a las cuestiones estratégicas, donde no necesariamente normar va a servir, ¿no? No necesariamente normar va a acabar con este tipo de conductas porque no parece haber un cambio cultural detrás de ciertos avances normativos, ¿no? Yo creo que este ejemplo concreto es uno de esos casos, donde está tan normalizado históricamente que en ese tipo de vínculos verticales se produzcan relaciones sexuales o se produzcan abusos o se produzcan matrimonios después, digamos, libres, que uno dice, no, pero es que esta es la historia esta es la historia del amor, un poco menos, ¿no? Como así es como, y efectivamente un porcentaje muy grande de esos casos son casos de donde hay muy poca libertad de acción, donde también, sobre todo en los contextos universitarios, la disparidad no solamente tiene que ver con el poder, sino con una suerte de embelezamiento con figuras de autoridad, ¿no? Y, o sea, el caso que ocurrió, me acuerdo, en la Católica a propósito de un profesor del Instituto de Estética, o sea, era una cuestión impresionante, ¿no? Cómo usaba esa arma como arma de seducción y de abuso con mujeres que consentían, que realmente era un consentimiento del que uno puede dudar, ¿no? Y son zonas grises, que yo creo que efectivamente son zonas difíciles, que la norma no las aclara necesariamente. ¿Se puede un reglamento decirlo? Por supuesto. Yo tengo dudas de si ese reglamento va a tener o no algún tipo de más allá de las sanciones que pueda tener, de si va a tener algún tipo de efecto de carácter preventivo, porque está tan penetrada la sociedad por la idea de que eso está bien, que creo que como que hay pasos previos en los que no hemos avanzado. O sea, si el caso Monsalve, que parece ser muy evidente, genera no genera unanimidad, ni mucho menos, ¿no? Y está pasando esto con el caso del conductor del Uber, donde creo que también ha tenido tanta resonancia porque es una manera de decir, es que los hombres somos víctimas, ¿no? Creo que se produce ahí un vaivén como muy perverso, ¿no? Entre un caso y el otro, que nos está diciendo aquí no hemos llegado a un lugar de unanimidad respecto de estos temas. Y en ese sentido yo también veo como no con suspicacia, pero como de manera un poco menos optimista las normativas de ese tipo. O sea, estoy de acuerdo contigo en que efectivamente no, son conductas como donde el consentimiento rara vez opera, y al mismo tiempo tengo dudas de si el derecho es el arma como más útil al respecto, pero creo que es la única, y en ese sentido tal vez sí sería el camino. Claro, y que de hecho no aplicaron los protocolos de la misma ley que por esas ironías de la vida la firmó Monsalve como ministro del Interior subrogante. Lleva la firma de él, además de la del presidente Boric y de otros ministros y ministras, la ley Karen. ¿Tenemos espacio, creo, para una última pregunta? ¿Sí? Yo quería ir un poco a ir a algo más específico de tu novela. A mí se me solapa harto limpia con la homicidio, sobre todo el caso de María Teresa, en relación a cómo tú tratáis el vínculo que tienen las mujeres. En las novelas, un poco se trae, sobre todo en el caso de María Teresa Alfaro, se trae el aborto como violencia de clase, ¿cierto? Que ella un poco podríamos pensar que hace esto a partir de este hecho, ¿cierto? Pero había harto en tu novela que me encontraba súper interesante, que un poco ella va en directa relación su violencia hacia la patrona, ¿cierto? O sea, matar a su hijo, la patrona creo que era matrona, ¿cierto? También un poco iba en directa relación con el rol que ella tenía que cumplir, que era ser mamá de estos niños. Pienso en cómo tú vas a ir trabajando un poco estas relaciones vinculares de las mujeres con las mujeres, como
que también hay algo de muy violento ahí también, de esta limpia, un poco súper invisibilizada, poco reconocida en este rol de cuidado para la hija de estos patrones. ¿Cómo lo veía ahí? ¿Cómo vais trabajando esos vínculos? ¿Cómo lo vais pensando? Porque también tiene harta carga de violencia, que obviamente si uno lo ve en el contexto diría, bueno, esto es la violencia un poco patriarcal, machista, todo lo que sea. Pero también ahí hay algo que tiñe, no sé si desde mi percepción o no, un poco tiñe también, esto hostil entre mujeres también. También esto de la hija con Estela, ¿cierto? Que tampoco había una relación muy tierna o afectiva que pudiésemos pensar, sino que también había una distancia. ¿Cómo lo ha ido trabajando? ¿Cómo lo trabajáis? ¿Cómo lo pensáis? A ver, en el caso de María Teresa Alfaro específicamente, mi análisis de ese caso tenía que ver con una premisa, ¿no? Se contratan, voy a decirlo como en abstracto, se contratan los servicios de una trabajadora puertas adentro en una casa. ¿A quién socialmente atribuimos los deberes asociados a eso? A las mujeres. Entonces, ¿quién contrata? La patrona. No es que contrata en el fondo ella está como desobedeciendo su mandato para delegar esas funciones. Entonces se produce este cruce donde no es el patrón el que contrata a la trabajadora doméstica, es la patrona la que contrata a la trabajadora doméstica porque son sus labores las que están siendo derivadas. Entonces, de ahí que el vínculo, y eso yo lo veo o sea, lo veo de manera fría, que esto es efectivamente así en la sociedad. Limpiar, cuidar, cocinar, etcétera, son socialmente atribuidos a las mujeres, por lo tanto, ese es el modo en que suele operar. Entonces, que ese caso yo haya decidido analizarlo muy fuertemente como una relación de violencia mujer-mujer, me parece que es parte de eso, ¿no? Y que también hacer caso omiso de que ocurre así es un poco, es como quitarle el poto a la jeringa, de decir, a ver, siempre son los hombres los que están... Pero eso no quiere decir que sea de una mujer, no quiere decir que no sea patriarcal, es justamente ese vínculo, ¿no? O sea, que el hecho de que sea ejercido por una mujer no hace que sea menos patriarcal esa violencia, ¿no? Entonces, y también yo lo planteaba como una serie de proyectos que en los años 60 eran atribuidos y deseables para las mujeres, que era ser trabajadora, ¿no? Ser madre, y poder ejercer esos roles libremente, que la patrona, en ese caso, lo podía hacer por una cuestión de clase, pero que no podía, en cambio, ser madre y ser trabajadora o ser considerada siquiera trabajadora, en ese caso María Teresa Alfaro. Y en la novela pasa algo parecido, ¿no? En que las violencias están cruzadas por el factor de género y que en general, de hecho, las violencias patriarcales son complejas porque no siempre son, o en una inmensa mayoría de los casos, por supuesto que son violencia sexista, digamos, de hombres sobre mujeres, pero también las hay en manifestaciones más sutiles, donde como socialmente se atribuye ciertos roles a las mujeres, el hecho de que sean derivados o subcontratados esos roles pasan por ahí, y entonces la violencia termina pasando por ese cruce. Y a mí me parece que la literatura, o a mí me interesa la literatura, o quiero escribir literatura que se meta en esos intersticios un poquito más grises, porque estoy convencida de que es ahí de donde se puede pensar más activamente temas más críticos. Es muy fácil decir, bueno, el patriarcado funciona de tal manera y eso es obvio y es así, ¿no? Las mujeres somos mayoritariamente víctimas de violencia y eso es así, pero plantear estos intersticios permite también entrar en zonas más grises que yo creo que son súper... a mí me interesa como zonas para pensar literaria y políticamente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Alia Trabuco, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Un aplauso para ella. Bueno, gracias, Paula. Nos recomendamos Limpia y todo el resto de tu obra brillante. Gracias. Así y todos los siguientes premios que vendrán, y esperamos que cero síndrome del impostor, porque te lo mereces. Así que muchas gracias. Gracias a todos.